Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar Retos en materia educativa derivados del COVID-19, una visión desde lo local. Y aquí nos vamos a focalizar o vamos a poner nuestra atención en una entidad federativa, en el caso del estado de Quintana Roo. Estamos completamente seguros que este diálogo será muy productivo y me parece que esta dinámica podrá enriquecer las reflexiones que creo hoy en día se debaten en distintos círculos en torno a los desafíos que enfrenta el sistema educativo mexicano y principalmente los sistemas educativos locales en las entidades federativas. A continuación me gustaría presentar y leer una breve semblanza de cada uno de los integrantes de nuestro panel que hoy nos acompañan. Y primeramente me gustaría presentar y agradecer la participación de la doctora Ana Priscila Sosa, rectora de la Universidad del Caribe. Muchísimas gracias, rectora, por su participación. Voy a leer la semblanza de la doctora. Ana Priscila Sosa Ferreira es, como lo mencioné, rectora de la Universidad del Caribe, México. Es profesora titular de tiempo completo en el Departamento de Turismo Sustentable, Hotelería y Gastronomía y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la máxima casa de estudios, la UNAM. Es maestra en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y es doctora en Geografía por la UNAM, también en este caso en la Ciudad de México. Cuenta con diversas publicaciones, capítulos de libros, artículos académicos en revistas especializadas a nivel nacional e internacional, así también como en revistas de divulgación científica y cultural. Es miembro fundador de la Academia Mexicana de Investigación Turística, AMIT, y miembro del número de la Sociedad Andrés Quintana Roo, correspondiente en Quintana Roo a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Estamos muy agradecidos y muy honrados de contar con su intervención en este webinar. A continuación voy a presentar a el maestro Jaime González, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Quintana Roo. De abril 2013 a junio de 2020 fungió como rector de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, institución pública de educación superior ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo, primera universidad bilingüe internacional y sustentable del Estado de Quintana Roo, reconocida por la Coordinación Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública en 2016. El maestro Jaime González cuenta con más de 19 años de experiencia en gestión de instituciones de educación superior pública, así como de docencia a nivel licenciatura y posgrado. Fue parte del equipo fundador de la Universidad del Caribe, donde laboró 12 años y fungió como secretario de Planeación y Desarrollo Institucional. El maestro Jaime González cuenta con una maestría en Administración por el Instituto de Estudios Universitarios y una licenciatura en Economía y Finanzas por la Universidad de Quintana Roo. Además, cuenta también con certificaciones y diplomados en Gestión Estratégica, Gestión de Calidad, Planeación y Desarrollo de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo, con especial énfasis en educación, ciencia y cultura. Además, ha recibido distintos reconocimientos por parte de instituciones como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Nacional a Distancia de España, Conocer, ENLAC, entre otros. Muchas gracias, maestro Jaime González, por participar con nosotros en este importante webinar y la temática que vamos a abordar a continuación. Y finalmente, contamos también con la participación del director de Quibernus, José Carlos Espinosa, y coautor del capítulo relacionado a la educación en el libro Una brújula para la crisis, México, lecciones derivadas del COVID-19, editado por GS Genera. José Carlos Espinosa es director nacional de Operación e Integración de Quibernus y desde ahí ha diseñado y operado los programas de formación para el impulso de líderes sociales y de mentoría para procesos colaborativos en el diseño e implementación de agendas sociales a nivel nacional. Dirigió la empresa educativa Haz Futuro con el objetivo de alinear y articular la visión de las instituciones de educación superior con las del sector empresarial mediante programas innovadores de prácticas profesionales y servicio social. Además, José Carlos ha sido asesor de instituciones educativas como el CONAFE, CONALEP y Plantel Azteca. Es diseñador y facilitador de talleres de liderazgo y cultura de paz con un enfoque de resolución de conflictos
y transformación de entornos. Cuenta con una licenciatura en filosofía y una maestría en educación, así como estudios de negociación, mediación y construcción de acuerdos. Muchas gracias, José Carlos, también por participar en este webinar y estamos muy honrados de contar con todos ustedes en esta dinámica. Muchas gracias a nuestros panelistas y vamos a empezar. Me gustaría que abordáramos, antes de el debate de ideas, una pequeña reflexión inicial acerca de la temática que nos concierne. Creemos que enfrentamos un desafío global sin precedentes en la historia reciente. La pandemia de COVID-19 ha tenido serias consecuencias sociales y económicas a nivel internacional, nacional y local. No obstante, mucho antes de la pandemia, el sistema educativo en México enfrentaba problemas evidentes, muy sensibles, en materia de aprendizajes, desigualdad, acceso y financiamiento. La pandemia simplemente ha significado una dura prueba para distintos sectores relacionados con la educación. Cito aquí el tema y la condición de las familias, los estudiantes, los docentes y sin duda las autoridades mexicanas, ya que han tenido que diseñar y adaptarse a estrategias en muy poco tiempo, movilizando una gran cantidad de recursos para minimizar, en la medida de lo posible, los costos más apremiantes en materia educativa. Ante esta situación, creemos que contribuir con alternativas para la mejora de la educación y los aprendizajes es tarea de todos. Por ello, estamos aquí para debatir y analizar acciones, estrategias y alternativas. De entrada, me gustaría preguntarle al maestro José Carlos Espinosa, ¿cuáles han sido las implicaciones más relevantes que ha tenido la pandemia COVID-19 en la educación? Gracias, Daniel. Pues un gusto estar aquí. Saludo con placer de estar en esta mesa a Jaime, por supuesto, a Priscila. Mira, yo creo que los estados de emergencia, las crisis, hacen que lo oculto, lo que está escondido, incluso lo que muchas veces no queremos ver, emerja con mayor fuerza a la superficie. Esta pandemia puso al descubierto grandes problemas y desafíos que enfrentamos como humanidad en distintos ámbitos. Quizá uno de los más graves tenga que ver con la desigualdad o con la falta de oportunidades en distintos ámbitos. Y por supuesto en el que nos ocupa pues, la desigualdad educativa, que es un tema, por supuesto, lacerante en México, pero también en otros países. Según UNESCO, en 2020, a nivel mundial, antes de la pandemia, había 258 millones de niños y jóvenes en edad escolar que estaban fuera de la escuela. La tasa también de, llamémosle, pobreza en los aprendizajes en los países de ingreso bajo, ingreso mediano, era del 53%, lo que significa que más de la mitad de los niños de 10 años no podían leer y comprender un relato sencillo para su edad. Es decir, tenemos el tema de la desigualdad tiene que ver, por supuesto, con un tema de cobertura, de que los niños, las niñas, los jóvenes estén en las escuelas, estén en las escuelas, pero también con un tema de la calidad de los aprendizajes. La pandemia pues agudizó estos dos grandes problemas, ¿no? El de la cobertura y por supuesto de la calidad. Y alarmantemente potenció el problema de la deserción. La deserción escolar, bueno, pues es un problema gravísimo. En un momento les voy a compartir algunas cifras, pero por supuesto que los grupos poblacionales más desfavorecidos pues son los que más se ven afectados por esta situación. En específico, con respecto a las implicaciones educativas derivadas del COVID, yo considero algunas muy relevantes. Número uno, en que yo creo que es una implicación positiva, la pandemia nos obliga, y de no hacerlo, pues estaremos condenados como especie, a repensar todo desde una visión más crítica y empática. Así pues, al menos yo tengo la esperanza que la pandemia suponga un regreso a la filosofía, en el sentido en que la filosofía nos exige formular preguntas esenciales. Y una de estas preguntas que yo considero fundamental es, ¿cuál es el sentido de la educación en el contexto actual? Yo creo que es necesario volvernos a hacer esas preguntas. Punto dos, otra implicación muy relacionada con la anterior, tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, con la parte pedagógica, andragógica también, que tiene que ver con replantear los modelos de enseñanza-aprendizaje y modificar también los roles de los agentes del proceso educativo. Resulta urgente hacer una revisión de cómo se juegan los roles en las instituciones educativas.
tanto entre los docentes como entre los estudiantes, como también en digamos, en los liderazgos en las instituciones y también, por supuesto, en la gente que está en temas administrativos. Y aquí hay un aspecto fundamental que tiene que ver también con la irrupción de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, sin aceptar, por supuesto, que las TIC sean la panacea y que supongan por sí mismos mayor equidad educativa, antes de la emergencia sanitaria, en la educación superior, poniendo el caso de educación superior, solo el 19% de los programas se centraban en una educación a distancia y un 16% utilizaba modalidades híbridas. Esto según la OCDE. Es decir, hay un rezago y ahora sí que nos agarró la pandemia y nos cerró la puerta en las manos porque ya fue una necesidad transitar a modelos, digamos, híbridos o en línea y no estábamos preparados. Otro punto tiene que ver en este sentido con la desigualdad. En México, el 94% de los jóvenes de 15 años procedentes de entornos privilegiados tienen un enlace a Internet en sus hogares, pero solo el 29% de los que proceden de entornos desfavorecidos tienen acceso a él. Así que vemos que hay cuestiones técnicas, hay cuestiones, digamos, que tienen que ver con la infraestructura de las mismas instituciones educativas y con la capacitación al cuerpo docente, pero también vemos cuestiones más estructurales que tienen que ver con temas de desigualdad. El tercer punto que quiero apuntar de las implicaciones, Daniel, tiene que ver que van a existir y ya están existiendo severos efectos que tienen que ver, digamos, con lo social. Y aquí me quiero detener un poco en el tema de la deserción. Si bien en nuestro país la SEP no ha dado una cifra de deserciones, se le ha preguntado y creo que es un tema muy complicado y para nada rentable políticamente estas cifras, entonces no creo que las quieran sacar próximamente, pero existen estimaciones de diversas, digamos, especialistas en el tema, que dicen que la deserción ha superado ya 2.5 millones de estudiantes desde nivel preescolar a bachillerato, 2.5 millones. Esto representa un 10% del total de los alumnos, digamos, de estos niveles, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. En el caso de la educación superior se estima un 8% de los estudiantes han dejado de asistir a clases, lo que aproximadamente son 390,000 personas. Yo lo relaciono con lo social porque independientemente de la tragedia que puede significar esto en cuanto a los aprendizajes y al rezago, digamos, en un ámbito más académico, esto puede tener, por supuesto, implicaciones sociales importantes y en un país como México de tantas desigualdades y que, digamos, los ambientes y los espacios para los jóvenes pues no son favorables y si sumamos, digamos, situaciones de alto riesgo para la juventud como el crimen organizado, etcétera, podemos profundizar un poco más sobre eso. Creo que muchas personas, muchos jóvenes quedan a la deriva ante un país que no brinda, digamos, las oportunidades. Entonces hay un tema social que está muy relacionado con el tema de la deserción. Y finalmente el cuarto punto para concluir, Daniel, hay implicaciones, por supuesto, en la salud mental y emocional de las y los estudiantes al perder este espacio de confluencia, este espacio para crear comunidad que es la escuela. Recordemos que uno de los principales elementos de la educación es pasar del yo al nosotros. El tema de la socialización es muy importante en los primeros años, pero también lo es en la educación media superior. Así que, bueno, esto puede tener un efecto devastador en algo que a veces no observamos, no prestamos atención, pero es fundamental, que es la salud, digamos, el tema psicosocial, la salud emocional de las personas. Y, por supuesto, hay otro tema que ya se habla también del aumento del trabajo, el matrimonio y el sexo transaccional de niñas y niños. Es decir, hay una relación también con que dejen ese espacio de cierta seguridad de la escuela y también familias que tienen una crisis económica importante y que estos niños y niñas van a tener que empezar a trabajar. También puede haber más casos de matrimonio forzado y, por supuesto, este tema, digamos que es muy lacerante, muy lamentable y que
trastoca las vidas de las personas, que es el sexo transaccional infantil, ¿no? Entonces, bueno, son unas primeras implicaciones. Como ves, muchas tienen un corte no tan optimista, pero seguro esta crisis también es una oportunidad para repensar y para cambiar las cosas. Yo creo que me quedo con la conclusión. Todas las crisis conllevan oportunidades y creo que una muy importante es empezar a reflexionar el primer punto que decías. ¿Cuál es el sentido de la educación, ¿no? Tratar de analizar la pertinencia de los modelos de enseñanza-aprendizaje, y esto condicionado obviamente a los grandes efectos, a estas grandes brechas que se van a generar en materia de desigualdad, gran fenómeno de la deserción y un poco también lo que abordabas, el impacto que va a tener socioemocionalmente hablando en los niños y jóvenes este fenómeno de la pandemia COVID-19. Muchas gracias, José Carlos. Maestro Jaime González, nos gustaría muchísimo que pudiéramos abordar, reflexionar un poco acerca de cuáles han sido, de qué manera la Secretaría de Educación Pública del Estado de Quintana Roo ha implementado acciones para solventar estos problemas que ya ha descrito de manera muy general José Carlos, derivados por la pandemia en el sistema educativo estatal. Sí, antes que nada, muy buenas tardes. Es un gusto compartir este panel contigo, la doctora Priscila Sosa. Un gusto saludarte, por supuesto, con José Carlos y contigo, Daniel. Y también, en preámbulo, felicitarlos por su libro, por el artículo que implementaron en una brújula para la crisis en el marco de la pandemia, y que, por supuesto, con gusto leí y ha sido muy interesante. Primero que nada, yo quisiera, pues, comentar que comparto gran parte de las reflexiones de José Carlos. Tenemos un gran reto en el entorno de la pandemia, y no solo por la pandemia en sí, sino también por el entorno, es decir, por el contexto asociado a la pandemia. Y en esto nos referimos a las implicaciones económicas y sociales, y que, por supuesto, por ende, impactan a la educación como un ente social fundamental. El tema de la desigualdad, si de por sí la vivimos en entornos normales, por supuesto ahora la desigualdad se ha acentuado en un entorno de un cambio abrupto, de paralización de actividades económicas y, por supuesto, una estrategia de aislamiento, que si bien tiene como prioridad la vida y salud de la población, de nuestras comunidades educativas, pues tiene sus fuertes impactos. Pero también hay elementos asociados, porque los aspectos económicos y sociales, pues dependen cada entidad, impactan en mayor medida. Por ejemplo, Quintana Roo, al ser una entidad eminentemente turística, que vive de los flujos del turismo nacional e internacional, al estancarse la economía, pues sufre mayores impactos que otras entidades, y por supuesto, al impactarse la población, impacta también el entorno educativo. Entonces, el entorno de desigualdad, de carencias, provoca otros fenómenos como la migración, como la movilidad, por la escasez de recursos, que por supuesto generan un ámbito de complejidad difícil de abordar. Y si también reconocemos que un sistema educativo es heterogéneo, es decir, no solamente en los ámbitos de nivel básico, medio, superior, sino también tienes modalidades de atención indígena, modalidades rurales, urbanas, escuelas de diversas dimensiones, de características, con mayor o menor matrícula, con mayor o menor capacidades estructurales y docentes para su atención, pues genera un entorno complejo y heterogéneo que es muy difícil poder establecer estrategias generales sin considerar entornos particulares. Me refiero no solo de la entidad, del municipio, sino la especificidad de las características de cada escuela, dígase universidad, dígase preparatoria, dígase nivel de primaria, ya sea preescolar, secundaria y más. En torno a este contexto, ¿no?, que es un gran reto complejo de la sociedad en su conjunto, de todos los actores, y por supuesto, en particular énfasis en el tema de educación, en la Secretaría de Educación en Quintana Roo, a partir de los liderazgos y del trabajo conjunto con todos los niveles educativos, me parece que se han establecido primero un orden de objetivos. Y este orden de objetivos se estableció como prioridad para las tomas de decisiones. El primero tiene que con salvaguardar la vida y la salud de nuestras comunidades. Enseguida el orden es garantizar entonces el derecho a la educación, pero tenemos una prioridad, la vida y la salud, y después la educación. Porque si no tenemos vida y salud, pues no podemos garantizar el derecho a acceso a la educación. Y por supuesto,
En consecuencia, viene cómo garantizar esa continuidad de educación y atender este gran rezago que viene acentuado José Carlos, que tiene que ver con las brechas de calidad o las brechas que podemos también llamar de ausencia escolar provocados por esta desigualdad, por esta diferencia de recursos, de conectividad, de Internet, y que a pesar de los esfuerzos nacionales, estatales, locales y de las escuelas a nivel particular educativo, pues tienen estas consistencias de carencias en los hogares, en las familias. Si bien comenta José Carlos, no hay cifras todavía oficiales que le ha costado trabajo, yo creo que no estás lejos. Estamos hablando de una estimación de entre el 8 y el 10% de matrículas que tienen un impacto desfavorable, que provocan ausencia, pero que también hay estrategias para su búsqueda y atención. En torno a esto, me parece que esta prioridad de objetivos y que en un cuarto lugar tendríamos cómo garantizar el retorno en su momento a la normalidad o a la nueva normalidad, generaría el orden de objetivos y de prioridades para su atención. En este marco, hay ciertos principios que también debemos aplicar, como el principio de la flexibilidad, es decir, tenemos que aplicar elementos flexibles de criterios administrativos y normativos para poder establecer o determinar condiciones de mejora, de compensación para los diferentes entornos educativos que hay. No es posible determinar un nuevo criterio por nivel, ni tampoco en un nivel, a nivel preescolar, primaria y básico, en general, sino que también tenemos que subdividir el trabajo que puede haber en torno a las modalidades y características de cada escuela. Hay diversas acciones que podríamos enumerar que tienen este esfuerzo por lograr, por una parte, la continuidad de los estudios, que mucho se trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y mucho también en el ámbito local, y otra parte que tiene que ver con atender esa compensación, ese rezago de este gran reto que ha provocado la desigualdad. Y en este orden podría enumerar algunas acciones. La primera, y va con estos principios como comenté, con estos objetivos, es una total coordinación y apego a las medidas sanitarias. Estamos en un momento complicado que no podemos dejar de un lado las medidas y actuar por otro. Entonces, esa consistencia, ese trabajo conjunto en Quintana Roo se ha dado desde el inicio de la pandemia, desde el nivel del Ejecutivo Estatal hasta todas las secretarías, en particular la Secretaría de Educación y todos los niveles educativos. El segundo que tiene que ver, que es muy importante y que es un gran reto, es el fortalecimiento de la comunicación de todos los niveles. Si de por sí tenemos problemas de comunicación y no establecemos una estrategia de relación, de acción, de llamada, de trabajo conjunto con los diferentes niveles, será imposible atender este gran reto que tenemos. El tercero tiene que ver con que se establecen lineamientos transversales, pero que permiten en este rango de flexibilidad, de cooperación, de solidaridad, atender las particularidades de cada institución. Por ejemplo, se emitió en su momento el plan de regreso a clase seguro que establece las condiciones para que cuando haya semáforo verde y condiciones favorables pueda haber un regreso bajo una estrategia escalonada a las escuelas. Pero ese plan conlleva a un análisis por escuela, es decir, cada escuela, de acuerdo a sus características, a su entorno, a sus impactos y condiciones, tendrá que elaborar un plan bajo ciertos criterios que pueda ser analizado para el retorno. No hay un plan por región, no hay un plan por localidad, no hay un plan por municipio, no hay un plan estatal. Hay criterios que permiten la elaboración de un plan individualizado por cada institución. Y a eso me refiero, criterios transversales, pero flexibles para la aplicación en el contexto específico, porque créanme que ante esta heterogeneidad y esta complejidad, cada escuela es diferente y sus impactos también han sido, por supuesto, diferentes. Otro gran elemento de trabajo tiene que ver con la digitalización de servicios. Es decir, tenemos que trabajar y hemos trabajado en elementos como la posibilidad de, al no haber contacto presencial con la escuela, puedan realizar sus trámites y servicios en línea. Tenemos más de 500,000 usuarios acumulados en el uso de los portales de inscripciones, de control escolar, de boletas, de alianzas estratégicas con empresas, como puede ser Google Suite, para otorgar salones virtuales, cuentas de acceso, para que los estudiantes puedan acceder. Y por supuesto que la otra brecha, digamos,
El otro gran componente de estudiantes que no tienen conectividad, se trabaja en elementos como cuadernillos, ¿no? Hay cuadernillos que se distribuyen para las zonas rurales, para las zonas indígenas, en los diferentes niveles educativos, para que puedan tener acceso a contenidos y, por supuesto, esto con un total apoyo y reconocimiento a la estructura docente, las estructuras de supervisores, a las estructuras de directores y de los trabajos de las escuelas y las estructuras municipales estatales de educación. Entonces, a la par que hay servicios de compensación, tenemos que trabajar servicios de digitalización que permitan al universo acceder a estos elementos. El aspecto pedagógico es un gran reto, por supuesto, y hay que repensarlo. Sin embargo, ya se trabajan estrategias y herramientas que tengan que ver con establecer modelos de compensación, sobre todo en este tema que es la gran brecha que tenemos por el aislamiento. Un elemento sustantivo que me parece que en Quintana Roo tiene ya un mes de aplicación y de un trabajo de definición en los meses previos al cierre del año, tiene que ver con SOS Educación Quintana Roo, que es precisamente una estrategia que se centra en buscar a los estudiantes ausentes del ciclo actual que han tenido problemas de comunicación a lo largo del ciclo escolar con su docente o con la escuela y que por lo tanto presentan algún rezago de reprobación, ¿no?, de comunicación sostenida entre la escuela y el docente o en su caso de baja. Esta estrategia en todos los niveles educativos, con apoyo de las universidades, de las preparatorias, de las escuelas públicas en los niveles preescolar, primaria y secundaria, se enfoca a detectarlos, a buscarlos y a establecer las condiciones, tanto administrativas y pedagógicas, para que se reincorporen, y también incluye, si es necesario, el componente que es muy importante que ha comentado José Carlos, el componente socioemocional. Es decir, hay un conjunto de más de 80 psicólogos en red, más los trabajos en las instituciones, que trabajan de alguna manera para atender aquellos casos de necesidades en el ámbito de la psicología, en el apoyo socioemocional, que también impacta no solamente a los estudiantes, sino también a los papás, a los mamás, que en mucho también han ocupado el rol de docentes en este marco de la pandemia. Estos son algunos de los elementos que está trabajando Quintana Roo ante este reto tan grande que tenemos en los diferentes subsistemas y sistemas educativos. Y por supuesto que pues tenemos este gran reto de, en el orden de prioridades, trabajar la vida y salud, la educación, la atención al rezago y, por supuesto, establecer las condiciones para la nueva normalidad. Es lo que reflexioné en esta parte, mi estimado Daniel, José Carlos y Priscila. Muchas gracias, Jaime. Me quedo mucho con... No hay que tener una solución que generalice, hay que analizar siempre un problema de manera también particular, y algo que también creo que es muy útil en la implementación de políticas públicas, específicamente políticas educativas, el tema de la flexibilidad, ¿no? O sea, me quedo con esas dos reflexiones que haces, querido Jaime. Doctora, me parece que va a ser muy interesante. Ahorita estamos analizando este problema desde un parteaguas muy general, y ahorita vamos a focalizarlo al nivel superior. Y por ello es que me gustaría preguntarle cuáles han sido esos desafíos que se han tenido que enfrentar en el nivel superior, específicamente en su gestión como rectora en la Unicaribe, entre la comunidad universitaria, docentes, administrativos. Supongo que también ha sido todo un reto la gestión institucional en tiempos de pandemia. Por favor, compártanos un poco sus reflexiones acerca del contexto COVID-19 desde su institución. Sí, bueno, primero, buenas tardes y gracias por la convocatoria a esta reunión. Y saludo desde luego a Daniel y a mis compañeros, Jaime y a José Carlos, que me da mucho gusto verles a todos. Pues ciertamente lo que voy a plantear de cómo reaccionamos y accionamos en la universidad tiene que ver exactamente con lo que acaba de plantear tanto José Carlos como lo que señala Jaime. En la universidad, este 2020, el año de la contingencia, de la pandemia y de la contingencia, lo dividiríamos en dos etapas. La primera etapa, que fue literalmente de emergencia, con una intervención en la que tuvimos que reforzar la capacitación que afortunadamente ya habían recibido los docentes para uso de plataformas y una asesoría también en un formato breve e intenso
sobre educación no presencial. Esta orientación a los docentes fue de gran utilidad para tranquilizarlos en esta ansiedad que generó el cambio. Con los estudiantes al principio no se sintió tanto esta angustia por el cambio y se pudo desarrollar el primer semestre de 2020 aparentemente bien. Sin embargo, empezamos a detectar rápidamente ya problemas en algunos casos de estudiantes. Aplicamos una encuesta, la encuesta nos arrojó que ciertamente se presentaba una problemática de estudiantes que no tenían o el equipo informático o la conectividad suficiente o disponible para estar presente en sus clases, en sus actividades en general. Así que dispusimos rápidamente de equipos en préstamo para la mayoría de esos estudiantes que señalaron estar con esta dificultad y también adquisición y entrega de módems para que tuvieran conectividad. Y también encontramos cómo fue lo que era necesario y lo hicimos de inmediato, que fue brindar el apoyo psicológico a nuestros estudiantes con nuestras colaboradoras psicólogas, dos psicólogas de la institución, una psicóloga voluntaria y posteriormente con los servicios que abrió para la comunidad educativa la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Ese fue el primer semestre. El segundo semestre, con el verano de por medio, dedicamos el verano no a los cursos que normalmente se imparten, sino a una capacitación más profunda a los docentes en los dos temas. Primero, en tecnologías de la información y la comunicación, uso de plataformas ID, el uso de diferentes mecanismos y uso de tecnologías. Se programó y se aplicó el examen de admisión Ceneval en línea por primera vez. Fuimos de las primeras instituciones, incluso en donde se aplicó. Tuvimos que solucionar y albergar un pequeño grupo de aspirantes que no tenían forma de disponer de equipo para presentar su examen y también se les apoyó en ese sentido. Y además la capacitación docente incluyó la capacitación en diseño instruccional, que es una, porque el modelo o las técnicas de enseñanza-aprendizaje para un sistema presencial son distintas a las de un sistema no presencial. Entonces se profundizó y se dio una mayor capacitación sobre las distintas posibilidades y modalidades. Y además se programaron las distintas asignaturas de acuerdo a sus características, al nivel de desarrollo de los estudiantes, a las carreras en distintas modalidades. Había desde aula remota, en la que el profesor prácticamente da la clase de manera muy cercana como la daría de forma presencial con los estudiantes conectados, a educación a distancia, que incluye otro tipo de interacciones y de actividades, y finalmente para los estudiantes que estaban en condiciones y los cursos adecuados para ello, cursos en línea, que ni siquiera eran sincrónicos. Entonces fue un trabajo de programación y de desarrollo y de organización con los docentes, muy interesante, pero que requirió pues sí un trabajo fuerte. Pero al mismo tiempo que se atendía todo esto, había que trabajar en la preparación de las instalaciones para cuando fue el momento de nueva normalidad, que fue un trabajo también muy intenso en la cuestión administrativa, de organización financiera, para los ahorros de las actividades que no se estaban realizando presencialmente, trasladarlos a esto. Fue un trabajo intenso, pero se logró igual que contar con los protocolos necesarios para el trabajo, tanto a distancia de algunos colaboradores como para los que asistieran, como para quienes tuvieran que asistir, porque no había otra posibilidad a la universidad, fueran estudiantes, fueran maestros, etc. Y como lo señalaban, los trámites que por suerte ya se había avanzado bastante para trámites que son realizados en línea, bueno, se tuvo que acelerar el proceso en otros para que estudiantes y administrativos en general no tuvieran que estar en la universidad en una jornada completa todos los días y los estudiantes no tuvieran que acudir a hacer sus trámites. Así que sí fue un trabajo intenso de organización
de información mutua y nuevamente de detectar los casos en los que había problemas y entregar equipos de cómputo y conectividad a los estudiantes que no podían contar con ello. Detectar los problemas que se presentaban, porque así es en la sociedad y así fue en la universidad, colaboradores y estudiantes que tuvieron pérdidas muy cercanas, sus padres, sus familiares, que fallecieron por COVID y había que dar también la atención correspondiente. Insisto, tanto a estudiantes como a colaboradores y a docentes. Entonces, un contexto complejo, pero en el que, bueno, pudimos trabajar al mismo tiempo en todos estos elementos. Sí, la organización del trabajo a distancia es posible, pero no al 100% todavía. Entonces había que organizar todo eso y proteger también a los colaboradores, sobre todo a quienes están en ciertas condiciones de mayor vulnerabilidad por sus morbilidades. Así que bueno, ese fue el manejo que hicimos y creo que corresponde en gran medida a lo que expusieron José Carlos y Jaime de esta estructura que tuvo que conformarse. Más adelante podremos comentar, ya discutir de cómo, con esta experiencia, qué estamos vislumbrando ahora. Sí, sin duda, pero fíjate, Priscila, yo me quedo mucho con el tema de cómo las instituciones tienen que hacer o tienen que darle mucho mayor importancia a los trabajos de gestión, de organización, de comunicación y de coordinación entre las partes, ¿no? O sea, hoy más que nunca, en una situación que se nos presenta, pues, una circunstancia única, una problemática sumamente sensible para la convivencia social e institucional, ¿no? Cómo el trabajo conjunto, el trabajo en equipo puede generar mejores resultados, ¿no? Esto que decías de preparar las nuevas instituciones, preparar también los modelos de los exámenes, el Ceneval. Bueno, esto sin duda es un reto que fueron adaptando ustedes en la marcha y sin duda hay que darle también un gran reconocimiento. Vamos a pasar a la siguiente dinámica, en la cual me gustaría que de manera muy puntual cada uno de ustedes pudiera contestar la siguiente pregunta y tiene mucho que ver con lo que mencionaba ya también Priscila. Ante esta serie de cambios que vamos a tener derivado de la pandemia COVID-19, van a ir emergiendo nuevos retos, nuevos desafíos, no solamente en el sistema educativo en general, sino de manera particular entre los estudiantes, entre los docentes, nuevos hábitos, nuevas conductas, nuevas formas de interactuar. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de, desde su punto de vista, ¿cuáles son esos desafíos particulares que van a tener que poner atención los próximos tomadores de decisiones y los que hoy toman decisiones también, ¿no? Para obviamente contrarrestar, ¿no? Y tratar de tener esta respuesta a la pregunta que decía José Carlos, ¿qué tipo de educación es la que necesitamos? ¿Cuál es la más pertinente, ¿no? Hasta podría atreverme a decir cuáles son esos facilitadores que nos van a ayudar a enfrentar efectivamente en el corto plazo esta gran serie de desafíos que va a tener el sistema educativo en el estado de Quintana Roo. ¿Por qué no empezamos contigo, Jaime? Priscila, tú lo secundas y finalizamos contigo, José Carlos. Claro que sí. Gusto, Daniel. Fíjate que es difícil tener una respuesta totalitaria, ¿no? A este gran reto, porque también vamos aprendiendo día con día, es decir, vamos aprendiendo de la pandemia, de sus características, de sus impactos, vamos aprendiendo del nivel de profundidad de nuestras vulnerabilidades, ¿no? De nuestras asimetrías, ¿no? Pero sin lugar a dudas, hay elementos que llegan para quedarse. Por ejemplo, el tema de una educación híbrida o una educación mixta o una educación que agrupe modalidades, ¿sí? O diversas modalidades. No hay una modalidad única, un modelo único, sino me parece que va a haber una combinación de modelos y de estrategias para sacar adelante la educación de nuestros niñas, niños y jóvenes. Entonces, el gran desafío va a ser buscar ese equilibrio de componentes y que, por supuesto, va a estar asociada a las capacidades y condiciones de las instituciones, de las escuelas, ¿no? Porque una cosa es plantearse una visión a futuro de un modelo ideal y otra cosa es el día a día. Entonces, si estamos en una combinación de carencias, de necesidades, de retos, de complejidades,
pues hay que establecer ese puente entre lo que es real, práctico y factible para salir adelante. Y en ese marco de este modelo que tiene que ver con las definiciones, hay elementos de decisión, me parece, que tiene que ver, sí, conceptuales, sí, filosóficos, pero también prácticos, porque estamos en el día a día viviéndolo y necesitamos soluciones inmediatas. Y lo primero es que esa combinación de cualquier modelo educativo tiene que estar asociado también al tema de la salud y la vida. Y si agregamos un término también importante a la sustentabilidad, a la sostenibilidad. El segundo punto me parece que en el elemento práctico de estos modelos de trabajo que se definan, tiene que haber la combinación que garantice la continuidad de los estudios y la atención del rezago o la atención de la calidad. Entonces, no es posible continuar bajo los mismos esquemas si no reconocemos que hay diferencias. Por ejemplo, no es posible establecer modelos tradicionales de evaluación que se efectúan por promedio, por parciales, cuando a lo mejor lo que requieres es dar la oportunidad de recuperación, evaluación al final y replantear sus calificaciones iniciales, por poner un ejemplo práctico de la reflexión. Entonces, no solamente lo pedagógico también implica replantear, aunque sea en un momento de excepción o por una temporalidad, no puedo tener claro cuánto tiempo tiene que estar eso disponible, pero me parece que lo disponible tendrá que ser en la medida en que estas generaciones que han tenido mayor impacto puedan recuperarse y nivelar sus estudios y su compensación del logro de competencias y logros educativos. Entonces, esto hay que replantear y me refiero a los módulos de evaluación, a los trámites administrativos, a los sistemas, reglas que se establecen para la evaluación de los aprendizajes y para el otorgamiento de los mismos. Y dentro de ese componente, otro elemento de desafío, y me parece que es de corto plazo, es, perdón por manejarlo así, pero atender las particularidades. Es decir, hay jóvenes que están por egresar, hay jóvenes que tienen elementos prácticos que tienen que acreditarse, si no, no pueden entrar en el entorno laboral, ¿no? Hay disciplinas que varían de una a otra en el nivel de complejidad en torno al nivel de certificación. Hay elementos de jóvenes de educación indígena, de educación inicial. O sea, es un universo de elementos que tiene que haber definiciones y no puede esperar mañana, ¿sí? Entonces, esto es un gran reto que independientemente de repensar el tema educativo pedagógico, que tenemos que atender. Entonces, esa es la par, esos retos asociados al presente para garantizar la continuidad y otros que tienen que estar asociados al replanteamiento del modelo educativo para atender los nuevos retos de este parteaguas que ha sido la pandemia en sus diferentes niveles. Y por supuesto, en torno a me parece, con estos componentes, a grosso modo, que tratamos de agrupar, pues hay un replanteamiento de las políticas educativas y de inversión y de gasto público. Entonces, tiene que estar a la par. Nosotros en particular en Quintana Roo, por las instrucciones mismas del Ejecutivo y de la Secretaria, pues hemos replanteado para atender el rezago. O sea, ya no solo el poco de recursos que hay para el crecimiento, para la construcción de aulas, cuando ahorita no pueden asistir a las escuelas, sino es para atender el rezago. Y no solamente hemos tenido el rezago por el aislamiento. Si tú dejas de asistir a una casa un año, imagínate cómo encuentras tu casa o cómo encuentras una escuela. Y tenemos casos de escuelas vandalizadas también, es decir, escuelas que han sido saqueadas, que se han robado sus cables, su energía. Entonces, todo este elemento del rezago, del aislamiento, pues tiene que haber un replanteamiento en la orientación de las inversiones para poder garantizar en su momento el regreso bajo una estrategia segura de trabajo en equipo entre comunidad, escuela, autoridad, tratando de agrupar, y que también ha ayudado mucho las familias, las asociaciones de padres de familia, las asociaciones estatales en toda esta estrategia, pues tiene que ver con esa en conjunción en la toma de decisiones en torno a estos planteamientos que a grosso modo trato de comentar. Y yo creo que un componente fundamental que entra estrictamente en la necesidad de todas estas definiciones es un liderazgo y un trabajo en equipo. O sea, tenemos que trabajar con los líderes de todos los sectores educativos, de los sectores económicos, gubernamentales, nacionales, locales, con los estudiantes, con los docentes, con los rectores, con los directores de planteles, de escuelas, maestros, sindicatos, todos, para establecer este frente común de trabajo en la pandemia. Entonces, me parece que ahí podría sintetizar estos grandes desafíos que tienen que ver, sí, con el repensar un modelo, pero también con elementos prácticos de decisión que tenemos que atender día a día. Construir la visión y trabajar el presente. Gracias, Jaime. Priscila. Estás en mute, Priscila.
Sí, justo en la línea que señala Jaime. Ya había una clara impulso para que las instituciones de educación superior que no teníamos como característica principal impartir cursos no presenciales, nos fuéramos ya llevando a nuestros programas para contar con algunos programas educativos ofrecidos ya en modalidad no presencial y además incorporar un mayor uso de tecnologías de la información en los cursos presenciales y actividades en general no presenciales. Es decir, era una tendencia clara y estábamos trabajando lentamente en esto, pero con la experiencia de 2020 es claro que eso es un paso que se tiene que dar aceleradamente ya. No podemos seguir pensando cómo lo vamos a hacer, sino empezar a trabajarlo ya. En esta repensar y rehacer los modelos educativos, considerando la educación a distancia, sea que sea paralelo a educación a distancia o con otras posibilidades. De hecho, estamos trabajando con la Secretaría de Educación en este rediseño de modelos no presenciales multimodales. Y bueno, eso se está trabajando ya, se tiene que hacer. Y bueno, fue una oportunidad que nos dio la pandemia para impulsarnos en esta decisión y en esta acción. Pero al mismo tiempo también tenemos que trabajar en lo que se señalaba, que es la recuperación, haciendo pues un recuento de los daños, podríamos decir así, porque abarca muchos aspectos. Sí, tenemos que revisar las áreas académicas, ver los estudiantes en qué áreas necesitan apoyo para una recuperación, en cuáles, por ejemplo, en las áreas en las que se requieren laboratorios y talleres, ahí habrá que hacer una reposición de todos esos cursos que quedaron pendientes porque los estudiantes únicamente podían estar observando videos y no haciendo ellos la actividad práctica. Pero además de trabajar en las áreas académicas, ver los contenidos, reformular los planes de estudio y los programas de las asignaturas, considerando todo esto. Y atendiendo nuevamente algo que dijo José Carlos, que es muy importante, crear comunidad en la universidad es uno de los papeles más importantes que juega una comunidad universitaria. Juega un papel primordial para eso, para sentirse parte de una comunidad, para asimilar actitudes cívicas y para aprender a solución de conflictos, por ejemplo. Y todo esto se ha dificultado por las actividades no presenciales. Entonces, se tiene que trabajar no nada más en lo académico, sino en todo esto para ver de qué manera se hace esa recuperación y se refuerza esto que, de acuerdo, no lo digo solamente yo, hay estudios ya realizados sobre el impacto en jóvenes de la pandemia y en esta línea hay mucho que hacer todavía para establecer las estrategias que se van a seguir de recuperación, apoyar a los estudiantes pensando en su bienestar y el bienestar en general de la comunidad universitaria. ¿Sí? Y esto en un marco de cuidado a la salud que es primordial. En la vuelta a algunas clases o ya a la totalidad de las clases presenciales implicará un cuidado extremo de la salud de colaboradores, de estudiantes, de docentes. Pues eso sería respecto a este tema. Gracias, Priscila. José Carlos. Ya, creo que ya estoy. Tengo varios temas que quisiera comentar. A ver, entiendo, pero me preocupa que la prioridad y el enfoque compensatorio, como platica Jaime, sea principalmente sobre las competencias. Yo me pregunto, ¿cómo se compensa la pérdida de un espacio, ¿no? ¿Cómo se compensa la pérdida de la conexión entre las personas? ¿Cómo se compensa la posibilidad de construir una comunidad, ¿no? Entonces, creo que este enfoque
sobre las competencias y nada más sobre lo académico, si bien se entiende y es pertinente y es necesario, a veces puede estar desbalanceado y desequilibrado y habría que prestar atención a esto. Coincido con Jaime cuando dice, ante este escenario tan complejo, es necesaria la flexibilidad y buscar un equilibrio en las prioridades, por ejemplo, y hacia dónde vamos a dedicar los recursos y la energía. Pero yo iría quizá un poco más allá. No se trata de equilibrar, digamos, el tema de los formatos educativos, si va a ser presencial, mixto, virtual. Yo creo que se trata de equilibrar los enfoques educativos y tiene que ver con la pregunta inicial de cómo concebimos la educación y qué esperamos de la educación. Yo creo que la educación debe dejar atrás, y esta crisis puede ser muy positiva para eso, este resabio que tiene de esta producción en serie muy mecanicista, y que es una herencia en los sistemas, digamos, educativos actuales de la revolución industrial, ¿no? Muy compartimentada, muy por especialidades, y creo que eso no nos está llevando a una educación más integral y con una dimensión más humana. Entonces, creo que esas crisis pueden ser espacios importantes para reflexionar y hacer estas preguntas más de fondo, ¿no? Estoy parafraseando un poco, pues, las nociones, ideas de Ken Robinson, ¿no? Que también pues habla de la importancia de cómo las personas pues encuentran su elemento, encuentran su pasión, encuentran su vocación y no coartamos esa creatividad y esa libertad con esquemas, digamos, muy cortados tajantemente y que tienen que ver justamente con cómo están estructurados los currículums y en gran medida también las carreras. Entonces creo que ese tipo de reflexiones pues pueden ser interesantes en el marco de esta crisis. Hay otra cuestión a la que creo que tendríamos que prestar atención, que si bien ahora tenemos el problema de alcanzar, estar capacitados, y es necesario hacerlo para que las instituciones y los estudiantes y los docentes estén capacitados en las herramientas digitales y cada vez va a haber una mayor oferta de educación en línea, va a llegar un momento en el que la educación presencial va a ser la de las élites, porque el tema de la socialización y hacer relaciones va a ser para los privilegiados y la mayoría de la gente sí va a tener acceso a las tecnologías, digamos, y a la educación en línea. Entonces, ¿cómo hacemos para que en un futuro la digitalización no sea un arma de doble filo y más bien se convierta en la alienación de las personas y pierdan esa capacidad de relacionarse y de poder construir comunidad y relaciones, ¿no? Muchas gracias, José Carlos. Sin duda, las reflexiones que hicieron en esta última dinámica me dejaron pensando muchas cosas, pero como siempre, todo lo bueno se acaba y en algún momento este webinar tiene que finalizar. Y la última parte la íbamos a dejar como una reflexión final para cada uno de ustedes, pero también creo que nos valemos mucho de la gente que nos ve. Y Juan Víctor Cancino hace una pregunta tremendamente pertinente y me gustaría que esa fuera nuestra conclusión, responder la pregunta de Juan Víctor Cancino. Y Juan Víctor, en pocas palabras, lo que dice es, ¿de qué manera podemos brindar mayor número de oportunidades, mayores oportunidades a los estudiantes para que puedan incorporarse a la economía digital, a la parte de la digitalización en la educación, ¿no? De qué manera podemos transformar los entornos, las propias posibilidades y oportunidades de estos jóvenes a través de la inclusión de la tecnología como siguiente paso para desarrollar su futuro. Me gustaría que ahora iniciáramos contigo, Priscila, después con José Carlos y finalizamos con Jaime. Esta reflexión me gustaría que cogiéramos a lo mejor la respuesta en un par de minutos. Estás en mute, Priscila. Claro que sí, es pertinente la pregunta, desde luego, pero sí señalaría yo que el uso cada vez más intenso de las tecnologías de la información era una tendencia marcada desde antes de la pandemia, y la pandemia lo que hizo fue acelerarlo, pero ahí está el proceso y va a continuar. Y sí, en educación va a permear, va a tener un peso importante. Sin embargo, insistiría yo, no es un cambio radical, es acelerar una tendencia que ya se venía observando, igual que otras tendencias, por ejemplo, la internacionalización de la educación, que también
se planteaba los caminos para hacerla más rápida, la importancia de la multidisciplinariedad. Todos estos elementos estaban presentes como tendencias desde antes y esto lo acelera, en definitiva. Sin embargo, hay algunas cuestiones que me parece a mí que son muy importantes en esta nueva forma, si lo queremos ver así, de ver la educación, que es también retomando algo que se discutía. Creo que tuvimos un poquito de problemas de conexión con la doctora Priscila Sosa. Ahí está. Perdón, ¿sí? ¿Me escuchan? Te fuiste por unos ¿Ya no me segundos. escuchan? No, ahorita sí ya te escuchamos. Te escuchamos perfectamente. Ay, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Sí, decía yo que hay un tema muy importante en el que podríamos concentrarnos en esta cuestión, que es la importancia de las habilidades blandas que se llaman actitudes y valores, que incluye la resiliencia justamente, que incluye la solución de conflictos y que eran señaladas como importantes y están como una tendencia fuerte en la educación y que creo que es a donde tendríamos que trabajar al mismo tiempo que en el tema de sostenibilidad. Si nosotros vemos el origen del problema de la pandemia, es un problema que tiene que ver con pérdida de biodiversidad, con modelo de consumo y modelo de producción. Y si vemos los efectos positivos que tuvo la pandemia, fue que al tener este receso de actividades, los ambientes descansaron y pudieron regenerarse de excelente forma. Incluso en las ciudades el efecto fue muy positivo. Por lo tanto, ese mensaje, si no lo aprendemos y si no lo utilizamos para establecer la sostenibilidad como en la base, justamente como sustento de muchos aspectos de nuestro modelo educativo, igual que del modelo de consumo, igual que el modelo social, en recuperando elementos tan importantes como los que señalaba Juan Carlos, que es la convivencia en comunidad. Creo que por ahí es donde podría estar nuestra propuesta. Y en este sentido, sí, hacer una mayor cobertura, siempre con calidad, mayor cobertura de la educación, en lugar de que tengamos el 16% de jóvenes en posibilidades de terminar una carrera, llegar a lo que pretende la OECD, que sería el 28%, por ejemplo, pero cobertura con calidad y con una visión de sustentabilidad, una perspectiva de sustentabilidad. Eso me parece clave eso, el tema de la sustentabilidad, que creo que muchas veces lo dejamos a un lado. José Carlos y Jaime. Muy brevemente, Daniel, yo creo que aquí sí es fundamental el papel de los liderazgos, ¿no? Los liderazgos, pues, por supuesto, son aquellos y aquellas agentes de cambio en lo social y son los que permiten construir y crear los entornos para que las cosas pues sucedan, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, si queremos realmente lograr tener una educación que haga un uso intensivo y un buen uso de las tecnologías y que esa tecnología, las tecnologías también sirvan para mitigar la equidad, tiene que pasar también pues por políticas ya no digamos gubernamentales, ¿no? Sino yo llamaría más bien políticas de Estado que tengan una continuidad independientemente del color del partido y el sexenio en el que estemos, ¿no? Entonces, creo que sin la voluntad de los políticos y también es clave sin una colaboración y una visión compartida entre la clase política, los tomadores de decisiones en la política y también los actores claves de la sociedad civil, como las universidades, las cámaras empresariales, etcétera. Sin esa colaboración, sin esa alineación de los liderazgos en esos espacios, va a ser muy difícil, no imposible, pero nos tomará más tiempo y más esfuerzos. Entonces, creo que es clave pues, la construcción de agendas y de acuerdos desde las cúpulas de liderazgos y alinear visiones. Yo creo que es clave el trabajo de los liderazgos en este sentido. Gracias, José Carlos. Jaime. Gracias. Mira, dos puntos. El primero, me parece interesante esta reflexión que en torno a qué educación queremos, también qué sociedad queremos, ¿no? Entonces, responder a la pregunta de qué sociedad queremos a futuro nos permite también tener
un referente de qué educación queremos. Y por supuesto que ahí entra este tema de análisis del enfoque integral y global de lo que debe ser la educación en sus diferentes niveles, desde el infante hasta el adulto. A la pregunta en particular que nos hace el joven de cómo garantizar las oportunidades, miren, la experiencia es un tema que sí requiere varios componentes, es un tema de desarrollo, es un tema de evolución, es un tema de cómo también, ante necesidades ilimitadas, atender con recursos limitados. Entonces, es un tema de prioridades. Y entra, como bien comenta José Carlos, como bien ha comentado Priscila, entran los componentes de liderazgo, entra la capacidad de generar acuerdos, entra la capacidad de generar contenidos pertinentes, habilidades, valores pertinentes a lo que se requiere, y por supuesto, de la evolución de nuestra capacidad de país en regiones, en estados y municipios para dotar la cobertura y la atención para todas esas necesidades. Y no es solamente, ¿sabes qué? Ahora ya tienen todo 100% de Internet, porque después va a ser qué hacen con el Internet, ¿no? Y qué calidad de Internet vas a proporcionar, o qué calidad de contenidos, o qué es lo que... Entonces, hay muchos elementos a fondo. Entonces, tiene que ver con un proceso de evolución, de dotación y trabajo gradual en torno a políticas efectivas y orientadas con pertinencia para el desarrollo en lo local y nacional. Me parece que por ahí va la pauta, no es un tema sencillo, es un tema que tiene que ver con estos procesos de trabajo con visión de largo plazo, pero con pertinencia y políticas adecuadas. Yo, la verdad, me parece que el tema de la educación, todos voltean a educación, la educación es el pilar, por eso es tan importante en este ámbito, aunado al tema de salud que estamos viendo ahorita, darle la prioridad al elemento educativo en todos sus niveles, para que tenga, ¿no? El nivel adecuado de atención y, por supuesto, de orientación de los recursos humanos, materiales y financieros que requiere para avanzar y atender esta pandemia, este gran reto que estamos viviendo. Gracias, Jaime. Déjenme hacer un cierre, una serie de reflexiones que fui aquí apuntando derivado de la conversación que hemos tenido. Me parece que las decisiones que se tomen hoy definirán el mañana, ¿no? Creo que por ello resulta tremendamente trascendental que la crisis derivada de la pandemia nos permita entender, reflexionar que la apuesta por la educación, como bien decía la doctora, debe ser sostenible y evitar que ésta se encuentre sujeta a la política, a las improvisaciones. Me parece que no podemos darnos el lujo de hipotecar el futuro de nuestras próximas generaciones, tomando decisiones sin fundamentarlas con la evidencia, decisiones erróneas. Creo que esta crisis nos va a permitir aprovechar la oportunidad de construir sistemas educativos más inclusivos, más pertinentes, como decía José Carlos, resilientes en crisis futuras, también mucho de lo que decía Jaime en esta parte más integral, un proceso más gradual. Y todo esto, pues para construir el ideal de la mejor educación posible para todos y todas las niños y jóvenes en nuestro país y en nuestro territorio. Jaime, Priscila, José Carlos, muchísimas gracias. Agradezco también el apoyo por parte de la Universidad del Caribe, Quibernus, la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, de hacer obviamente toda la gestión del webinar. Y pues mi admiración, mi reconocimiento para todos ustedes y agradecerles por haber participado en este pequeño formato, pero que creo que sacamos grandes conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Un gusto. Gracias, Igualmente. Daniel. Un placer, Priscila y Jaime. Igualmente. Gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos por sintonizarnos.